Hola, yo soy Lucía Diego, soy artista, hago cine y soy docente del programa de cine de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenidos a Calideces y este es un fragmento de mi historia. Bienvenidos a Calideces, una sección de Café Ficticio Podcast. Como ya se dieron cuenta, hoy tenemos tremendo ser aquí con nosotros. Bienvenidísime a este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí. Con un poquito de nervios de saber de qué vamos a hablar hoy. ¿De qué va a pasar? No, pero tranquilo, es una conversación acerca de los procesos que has venido realizando y el impacto cultural que has generado en Cali, en la comunidad de Cali. Entonces es simplemente sentirte libre, ¿no? En este espacio, además, tan lindo que nos aceptó, que nos invitó Spectra, que es también, como nos mencionabas hace ratico, un espacio seguro para ti, un espacio que es como tu hogar. Entonces, pues nada, Lucía, empecemos sabiendo, para que la gente sepa y conozca un poquito de manera muy general, ¿quién es Lucía y a qué se dedica? Lucía es artista, hace cine hace unos 13 años tal vez. Sí. Y actualmente se dedica a la docencia, específicamente como en cine y también en artes visuales y plásticas. Súper, Lucía. Cuando estábamos indagando acerca de tus procesos, Lucía, para quien no conoce, viene de la Uribe Meta y llegó cuando era niña aquí a Cali. ¿Podrías quizás comentarnos un poco de qué pasó y de cómo llega Lucía a la ciudad de Cali? Bueno, todo inicia en el Valle igual, de todas formas, como que mi nacimiento es en el Valle. De repente mi mamá decide irse a vivir al Meta. Sí. Como maestra de escuela rural siempre estuvo como buscando lugares en los cuales trabajar y terminó enseñando en una escuela rural en el Meta. Allí se da como el viaje y luego se viene como el momento pues como de conflicto en el pueblo, ¿sí? Es un periodo en el que el conflicto estaba muy álgido. Uribe Meta es uno de los pueblos más azotados por el conflicto armado en Colombia. Allí se dieron como algunos intentos de negociación de los procesos de paz. Y luego hay un punto en el que empiezan a reclutar menores de edad para la guerra. Sí. Y es donde mi mamá decide como que ya es el momento de enviarlo lejos, ¿sí? Para que no termine siendo reclutado por las guerrillas de las FARC y termino otra vez acá en el Valle viviendo con mi familia. Digamos que fue una decisión acertada porque la gran mayoría de mis amigos de la infancia sí terminaron convertidos en guerrilleros. Qué fuerte. Y en ese momento, Lucía entendía ya que de pronto esta separación que hubo con la mamá era por esta situación del conflicto, ya estaba quizás normalizado, ya era canon en la niñez de tu ser, decir como, claro, aquí hay grupos raros, aquí pasan cosas raras, o no entendía. Algo muy clave y es que de alguna forma como las infancias en la guerra, ¿sí? Como las infancias viviendo o habitando zonas de conflicto, Sí. Digamos que esa es la realidad que conocen, entonces no hay una forma como de diferenciar cuál es otra posible realidad, ¿cierto? Para poder decir y como comparar y decir, es que esto no está, eso está como raro, ¿sí? Como que haya tanto conflicto o que haya balaceras, helicópteros pasando, hombres armados en los caminos cuando uno va para el río. Pero de la misma forma, los adultos no hacen como la labor también de hacerte entender el porqué de esa realidad y cómo esa realidad no es la realidad que debería ser ¿cierto? Sana, ¿no? Como... Entonces, de niñe, como que no hay claridad sobre ese mundo en el que se está viviendo. Es decir, que Lucía se da cuenta muchos años después que ha sido víctima del conflicto, además porque la decisión como de enviarle lejos para salvarle del conflicto surge con una suerte como de cuento otro, y es como yo quiero enviarlo a vivir al valle porque allá va a tener una mejor educación.
¿sí? Nunca se menciona que es por cuenta del conflicto. Eso se descubre muchos años después. Tú cuando estabas en este proceso también de pronto de moverte del Meta y regresar al Valle, ya siendo pequeño, ¿te sentías diferente en cuanto a tu identidad? ¿Sentías que algo quizás tampoco, por decirlo así, encajaba en ese contexto, en esa realidad en la que estabas? ¿O qué pasaba por...? Yo siento que desde la infancia algo como muy particular es que mi mamá, como maestra de escuela rural, también era una persona muy activa culturalmente. Sí. Entonces todos los eventos culturales que podían ocurrir en el pueblo o en las veredas eran organizados por ella, ¿sí? A lo mismo pues como las famosas clausuras de fin de año en las escuelas rurales, pues ella le metía como toda la energía para hacer eventos en los que había teatro, danzas folclóricas, artes plásticas, de modo que absolutamente todo lo que me define como artista se lo aprendí a ella, ¿sí? Entonces yo crecí en un entorno como rodeado de mucho arte, en el que el arte era como uno de los motores principales, y de alguna forma siento como que eso no me hizo sentir una persona distinta, sino como que estaba muy cómodo en ese espacio, en ese escenario. Entonces todavía no había como cuestionamiento sobre la identidad, sino más sobre la plasticidad y la exploración de lo teatral, de crear personajes, de hacer manualidades, como todo lo que tuviera que ver con la expresión artística. Claro, y desde ahí definitivamente empieza ese gusto total por ello y terminas dedicándote a eso al final. ¿Es lo primero que ingresas a estudiar a la universidad? ¿O empezó por otro lado? Cuando yo estaba en el colegio me iba muy Sí. bien en química y quería estudiar química. Okay. ¿Por qué? No sé, pero había como esa idea, y pasa pues lo que pasa cuando no te alcanza el puntaje. Okay. Esto es un secreto. Ah, No, se reveló. secreto. Secreto, ¿quién calideces? Terminé, no quedé en la universidad, en la Univalle, porque era pues como el propósito de estudiar en Univalle. Que esa es la pública aquí, ¿sí? Ajá, la universidad pública acá. Mi valle ole, ay no, míranos por acá, mira, Ay, 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 no me el regañes. alma mater. Y como no quedé en Univalle, está esta cosa, ¿no? Como, además que salí del colegio a los 15 años, Ay, claro. pero está como esta cuestión familiar, ¿no? De que hay que seguir estudiando sí o sí, y no es permitida la pausa, como para uno pensar, entonces, ¿qué hago? Claro. Entonces, no, tiene que hacer algo porque hay que ser productivos. Y terminé estudiando, este es el secreto, terminé estudiando una carrera técnica que se llama Técnico en Administración Judicial. ¿Qué es eso? En un momento en el que se pusieron de moda todas estas cosas por estas series de televisión de Sí. CSI, del crimen, investigación, bla, bla, bla. Pero sí sentías igual cierta interés. Era como lo más interesante porque era o eso, o hotelería y turismo, contabilidad, Ok. administración. Y yo dije, pues bueno, esto de administración judicial. Vamos a esta joda a ver qué fue. Y terminé haciendo prácticas en un juzgado penal. Oh, pero, o sea, terminaste. Terminé. Tengo el título de my técnico en God. administración Por judicial. ahí anda un título, muchacho. Okay. Pero bueno, eso fue como el momento de salir del paso porque había que hacer algo. Finalmente sí entro a la Universidad del Valle a estudiar literatura. Hago 7 semestres y me aburro. Y entro a estudiar comunicación social. Y allí es cuando ya encuentro como el espacio que sí me acogió y que acogió como todas mis propuestas y maneras de ver el mundo. Claro, súper. Y luego cuando estás ahí en este proceso en comunicación social, ¿cuándo llega quizás esa primera oportunidad de empezar a explorar todo esto de la cuestión del arte? Cómo visualmente proyectar lo que tiene un director, un dramaturgo. Como siempre estaba allí como la experiencia de las artes, ¿sí? Y la afinidad por lo artístico. Siempre, por ejemplo, a Univalle le agradezco mucho eso, y es como que ese espacio formativo en el que yo estaba estudiando comunicación social, en el que como que vas viendo distintas ramas de la comunicación, desde Sí. la radio, la prensa, lo audiovisual, la fotografía. Siempre yo sentía como el impulso de llevar todos esos trabajos, propuestas de investigación, de creación hacia el lado de las artes. Entonces terminaba como buscando exploraciones artísticas y plásticas desde la imagen que me permitieran sentir como que no solamente estaba aprendiendo algo de un programa académico, sino que estaba vinculándolo con mi experiencia personal. Y luego, como la formación audiovisual es muy importante en la universidad,
pues terminé enganchado haciendo cine y pasa algo muy curioso en el cine, por lo menos en, no sé, en Colombia o en Latinoamérica. Sí. No tanto ahorita, pero sí como en los años anteriores, que cuando llega el momento de definir roles, siempre es como, ¿quién va a hacer dirección de arte? Y entonces, como, usted que es la persona más artística, ¿sí? Como que Claro. todo el mundo quiere hacer foto, estar en la cámara, dirigir, El escribir, director, pero usan como a la persona que luce más artística para hacer dirección de arte. Usualmente también a nivel de estereotipos, usualmente son las mujeres a las que usted, la mujer, la creativa, cuando la que tiene la curiosidad y sí, como que la que escribe bonito y pinta bonito y le gustan los colores. Y pues a mí como que empezaron a elegir en ese cargo porque tenía una mente como que entendían como creativa y me enganché a la dirección de arte. ¿Qué referentes tienes por lo general para inspirarte, ¿no? En toda esta dirección del arte? ¿Qué te gusta plasmar principalmente? Digamos que siempre es una conversación como muy abierta y muy honesta con quien haya, usualmente aquí pues quien escribe dirige. Entonces como que esa es la conversación más importante y es como tu historia que estás contándonos, como por qué la escribiste de esa forma y qué te interesa contar, más que como ir a buscar referentes, como que prefiero primero esa conversación, entender la visión del esa director, conversación, y como de una manera muy honesta, y luego dialogar con el guión, con el texto, ¿sí? Como que qué es lo que yo percibo de ese guión, interpretar ese guión. Y después de ese trabajo ya sí empezar como a buscar referentes que hagan sentido con esa esencia de la película con la que estamos trabajando. En este proceso que has llevado, hay algo que me llamó la atención y que me gustaría también de pronto que lo explicaras o lo expresaras acá, y tiene que ver con algo que se llama los cuerpos disidentes. ¿Qué es esto? ¿De qué trata? Los cuerpos disidentes. Yo me he reconocido como una persona como disidente que transita así como en los márgenes. Me gusta el ejercicio de transitar en los márgenes. Digamos, los estudios de género y como todas estas cuestiones teóricas o debates que hay en torno al género y a la identidad, localmente están todavía tan atrás. ¿Sí? Como que apenas nos estamos preguntando qué es ser hombre y qué es ser mujer, cuando los cuerpos están a miles de millones de distancia en habitar sus propios cuerpos, en habitar como otras identidades posibles. Sí. Entonces para mí como que ha sido muy importante desde el reconocimiento propio de un cuerpo que no hace parte como de esas normas y como esas estructuras, ¿sí? tan toscas, tan duras de la identidad, de que si naciste de una forma eres esto y si naciste de otra eres esto. O blanco o negro. Pues como que para mí ha sido muy importante coincidir con otras personas que se encuentran también como en ese escenario de lo diverso, pero sobre todo más que diverso, como de habitar los márgenes, me gusta decir a mí, habitar las disidencias. A eso le llamarías las disidencias, claro, como salirse de ese molde, ¿no? Salirse de ese esquema, de ese sistema que nos ha planteado siempre la sociedad y que nos ha encasillado en que si hoy me quiero vestir así, pero mañana quiero usar otro trapo, porque al final son trapos, no es tela, es decorado, es cómo me quiero ver con este decorado, ¿no? Y tiene al final mucha relación con lo que haces, con esta cuestión de dirigir arte y la dirección del arte. Al final es un decorado de cómo me quiero ver hermoso, quizás, un ser lindo, a como yo lo quiera interpretar, o lo interpretaría yo quizás de esa forma. En ese orden de ideas, ¿cómo ves aquí en Cali esta representación quizás queer, esta representación diversa en el cine y en lo audiovisual? ¿En qué está? Yo siento que va bien, yo siento que hay mucha gente como haciéndose preguntas, y para mí lo más importante, como yo siento que lo importante no es vamos a representar esos cuerpos otros, sino vamos a preguntarnos y hacernos preguntas sobre quiénes somos, qué lugar habitamos y cómo habitamos nuestros cuerpos, ¿sí? Que siento como que es la pregunta más honesta, porque con el tema de la disidencia y de la identidad, la idea es que no hay un lugar de llegada, ¿sí? Pareciera que nos han dicho que hay un lugar de llegada, un lugar último, entonces como que por fin llegué aquí, ahora soy mujer, soy hombre y listo, sino que es un camino como que está con total apertura. Y por eso lo vuelvo y repito, como el tema de los márgenes, y es como que estás completamente todo el tiempo deambulando, porque no hay un lugar último de llegada, sino que la pregunta es lo importante siempre.
cómo me siento hoy, cómo mi cuerpo fluye hoy con las situaciones, Sí. con la ropa, con los colores, etcétera, y que también, digamos, eso ha transitado pues en mí a partir de la performance del cambio de nombre. ¿Sí? Ajá. Como que el hecho de que yo diga, pues voy a llamarme ahorita de esta forma, con un nombre que es entendido como nombre de Femenino, mujer, ajá. ¿cierto? Descontextualiza un poco el asunto Claro. como de la identidad, y eso me parece más interesante que decir, ya como que llegamos a este punto final. Entonces en ese sentido siento que sí hay gente haciéndose las preguntas y eso es muy importante, pero hay algo que me parece como que es necesario resaltar, y es que con relación a los productos audiovisuales queer, el hecho de que haya personajes queer en un producto audiovisual no hace que ese producto sea queer en sí, ¿sí? Y es como la gran pregunta que debemos hacernos, Exacto. de poder entender que lo que hace queer a un producto audiovisual no es el personaje, sino la narrativa que se está construyendo alrededor de ello, que debería salirse de todas las estructuras normativas de cómo nos han enseñado que se debe contar una historia y se debe contar una identidad. Exacto, y se puede relacionar, en fin, quizás con muchos aspectos del ser humano y de la humanidad en sí. Pasa mucho hemos tenido invitadas afro, y una de ellas, por ejemplo, nos manifestaba, que es actriz, que por ser afro, por ejemplo, le exigen que todo lo que haga tiene que ser en relación a lo afro, cuando más allá de ser afro es un ser humano que quiere experimentar el arte y que quiere simplemente transitar todo lo que esto conlleve, ¿no? Y todo lo que esto traiga, y no encasillarse en que debe ser solamente afro y aplicar a solo cosas afro porque es afro. Es como Mira que complejidad. me pasa igual, o me ha pasado, Sí. y es como que hay personas que me han dicho, como que han intentado como decir que claro, como soy una persona que se entiende como disidente, como que todos mis contenidos deberían ir en esa línea, Ujú. ¿sí? Como que, vas a hacer películas de gente queer, no binaria, trans, etcétera. Ujú. Y si bien sí me interesa, como que no es lo único que me interesa. Entonces, Claro. ahora, por ejemplo, yo tengo como un proceso de unos 5 años, vengo trabajando en investigación-creación sobre conflicto armado, desaparición forzada, duelo y memoria. Y entonces ahí es donde digo como que cómo entra lo queer allí, Exacto. pues desde la perspectiva de quien está viendo, y contar esa narrativa desde una perspectiva más queer, que no tenga que ver con el ejercicio de lo queer como tal, sino la forma en que se estructuran esos productos audiovisuales, que se salgan de la forma en que usualmente nos contamos el conflicto. Exacto. Y porque simplemente hacemos parte de la sociedad al final. Uno puede pensar en el conflicto y en representar el conflicto, y mucha gente va a decir, ay, pero metieron a un gay, ay, pero metieron a una lesbiana, y esta agenda ya me tiene harto. Y es como, pues, que pertenecemos a la sociedad, y en el conflicto y en la guerra y en la paz y en todo, pues estamos, ¿no? Y ahí está, y debe representarse de alguna forma, quizás no que sea la pantalla principal, pero hacen parte de esa realidad y de ese contexto. Y siento que es chistoso porque hemos avanzado como sociedad, pero al tiempo se ha generado mucho choque, ¿no? Y a veces siento que se ha generado muchos nuevos discursos de odio, y las redes también hacen que se sienta mucho más grande a veces de lo que de pronto es, y dice uno, uff, ¿qué está pasando? ¿Estamos regresando en el tiempo o qué? Porque sí siente uno como esa presión, ¿no? Como ese conflicto de, ¿será que me vuelvo a callar? ¿Será que no volvemos a hablar? ¿Será que no volvemos a...? ¿Cómo has de pronto trabajado ese tipo de situaciones que quizás te han pasado, ¿no? ¿Cómo has lidiado con eso, si te ha ocurrido? Que digan, ya, no más, quédense quietos. A mí me gusta pensar como que cuando se generan todas estas discusiones y todo este malestar, como que eso es síntoma de que algo bueno está pasando, y como que sí estamos avanzando y nos estamos transformando como sociedad. Sí me ha pasado algo en ese sentido. Una vez me hicieron a mí como un reportaje un reportaje radial, Sí. y se publicó pues como en redes de la, ¿cómo se llama? Radio Nacional. La Radio Nacional. Sí, Radio Nacional. Y entonces se hizo como la publicación de eso en redes, y me llegó a mí como el link de Facebook, de la publicación en Facebook, y en este reportaje yo hablaba pues como de lo que significa ser una persona no binaria, del cambio de nombre, y termina uno por supuesto hablando pues como de cosas personales, y como que de la mamá, y de que nunca tuve papá. Entonces empieza la gente a comentar,
¿sí? Como que es así porque no tuvo papá. Porque no tuvo, exacto. Le faltó correa. Le faltó que le pegara, le faltó mano dura. Estar macho. ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces empiezan a hacer como todos esos cuestionamientos salidos como de dónde, Sí, ¿cierto? No diré como que no afecta, pero digamos, no afecta de manera personal. Lo que Sí. afecta es ver cómo puede haber gente que tenga como, digamos, la necesidad de salir de una con la rabia sin preguntarse primero como qué es lo que hay detrás de y decir que es cosas como no tuvo papá, le faltó mano dura en un país y en un continente en el que estamos llenos de madres solteras Madres y solteras. padres ausentes. Totalmente. Entonces como que no aplica la regla para tener una u otra identidad. Pues por acá metiéndome que no, por acá nos vamos a meter. Van a Sí, meter, ya, métase todo el mundo. vamos a meter eso. mano ya al público. Porque es que a mí me parece bien importante hablar de algo que es que en Cali, digamos, hubo unos años, pues, por así decirlo, dorados, pues, con el tema de Caliwood, y todos estos cineastas, pues, muchos también personas que trabajan en la Universidad del Valle, hicieron cine, pues, pero también es interesante ver esto que está pasando, ¿no? Que se está removiendo, que se está moviendo por otros lados, y también hay otra cara, ¿no? Que dice que en Cali no se hace nada, en Cali no se hace arte, que en Cali no se hace cine, y pues sos un ejemplo de que se están moviendo cosas y se están creando, ¿no? Y que también es la cara de Cali en otros escenarios, cinematográficos, audiovisuales. Entonces es muy bello como también eso, ¿no? Que aparecen nuevas formas, nuevos conceptos. Y ahorita también viene un festival, si no estoy mal, creo que queer. Ojo de cine. Loca Fest. Ujú. ¿Cómo se Ojo de llama? Loca Fest. Ojo de Ojo Loca de Loca Fest. Fest. Ah, ok. Y es el primero. Ajá. Entonces está bien interesante que ocurran otras formas de ver el mundo, ¿no? Y de crear. Bueno, pero eso Y hay las que invitar herramientas a audiovisuales. esos procesos. Entonces es Superchévere. eso, pues verte acá es saber que ya aparecen otras estéticas, ¿no? Y a mí en lo personal sí me encantaría poder como quizá profundizar un poquito alrededor de qué tanto se hace realmente Cali, ¿no? Ujú. Qué tanto se crea y qué tanto se crea en parche, ¿no? Y parches seguros. Yo creo que, digamos, en Cali sí está pasando mucho que la gente está conspirando y como que hay mucha complicidad de trabajar en proyectos varios, contando como estas historias otras. Y digamos que ahorita que estoy en la labor docente ha sido muy bonito como poder ver que las nuevas generaciones la tienen más fácil haciendo esas preguntas, ¿sí? Entonces están saliendo unos proyectos increíbles Claro. relacionados a la identidad, al cuerpo, al género, a la sexualidad. Como que he tenido estudiantes como que están preguntándose eso, están haciendo trabajos de grado sobre eso, es decir, que la producción que se viene en términos como de identidad, disidencias, cuerpo, género, es bastante grande. Y no solo a eso, sino como que los espacios están ahorita mucho más abiertos a que se pueda hablar con total honestidad y poder tener como debates en torno a la identidad. A mí me ha tocado como en breaks de la clase, como vamos a tomarnos un descanso, escuchar a estudiantes hablar y decirse entre ellos, no, es que yo me considero no binaria, y empiezan a explicarse qué es una cosa y qué es otra. El debate ahí. Que cuando yo era estudiante tal vez no era, No existía. sí, como que no se hablaba de manera tan abierta. Ajá. Entonces como que poder ver ahorita que mis estudiantes sí lo hablan de una manera más abierta, me parece un buen síntoma de que están pasando cosas muy interesantes. Como quien dice, se hace camino al andar. Y tú has sido parte de ese andar que le has abierto Espero. camino a estas nuevas generaciones y que influyes muy positivamente, impactas muy positivamente, muy de seguro a muchas personas que escuchan tus clases o que conocen de tu vida y tu proceso. Ujú. No, total. Y que sos docente, ¿no? Que también tienes ahí a la nueva Ajá. generación. Por eso. Sí. Y que creo que la Autónoma es la única escuela que da cine, como tal. Sí. La carrera, Sí. aquí en Cali. Entonces Ajá. también es bien importante eso. Sí, hay algo muy importante, como ahorita que decías de la invitación Sí. para como para producir, para hacer cosas nuevas desde la perspectiva pues como de la identidad y las disidencias. Algo que pienso yo como desde el punto de vista un poco de la teoría y cuando tengo talleres sobre género y sobre teoría queer, es que tenemos como una concepción de que lo queer está asociado directamente como al cuerpo, el género y la sexualidad y ya, Sí. pero no necesariamente está asociado solamente a eso, sino que hay muchas otras esferas de la identidad que también están atravesadas por la esencia de lo queer, y es como simplemente como cuáles son esas características que a mí me definen
y que me hacen sentir que salgo de la norma del cómo debería ser indígena, cómo debería ser una persona negra, cómo debería ser una mujer, cómo debería ser un hombre, ¿sí? Y de ahí para allá cómo debería ser estudiante, cómo debería ser una mamá, un papá. Sí. Y las personas, sin siquiera saberlo, sin necesidad de estudiarlo y preguntarse por teorías o postulados filosóficos, etcétera, están tomando decisiones en la cotidianidad que rompen con esas estructuras, ¿sí? Y no necesitan saberlo. Están siendo personas queer, y allí es donde yo siempre hago como la pregunta a mis estudiantes de estos talleres: es, pregúntense ustedes, así sean heterosexuales, así sean personas cis, ¿qué es lo queer que habita en mí? Que sería la pregunta más importante. Ahí les queda también de tareita que reflexionen. María nos va a compartir. A mí me interesa que nos dijeras, nos contaras más detalles sobre tu proyecto de Madre Páramo. Ajá. Como qué detalles, cómo va, cómo empezó, cuál fue la necesidad de empezar con este proceso. Porque es que por ahí nos han contado que se está abriendo pero paso para la industria audiovisual colombiana. ¡Eso! Y en el van le fue de maravilla. Salió muy bien. Un premio muy importante. ¡Eso! Esta película es una realidad. Gracias. Madre Páramo. Madre Páramo es una película que surge como por mi necesidad de contar mi propia historia en el marco del conflicto. Justo como en un momento en el que, si ustedes saben, como en las noticias ha surgido como todo este debate sobre las infancias en la guerra, y cuando han bombardeado, y personajes nefastos que salen a decir que no importa que bombardeen niños porque igual son guerrilleros, sin entender como que todos esos niños y niñas que van a la guerra son víctimas del conflicto, ¿sí? Que se van o con engaños, que se van obligados, obligadas, o cualquiera sea la razón por la cual se vayan, son víctimas del conflicto. Sí, sí. Y luego también el tema de la madre, ¿sí? como un actor principal dentro de los escenarios de conflicto, y es que en todos los conflictos del mundo las madres siempre son actores de paz, ¿sí? Entonces como que siempre están como gestoras de la búsqueda de la memoria, de la búsqueda de los desaparecidos, de la búsqueda de justicia. Y no hay un conflicto solo en el que las madres no se levanten como ese personaje pues como importante en el ejercicio de reparación de una sociedad en conflicto. Y en mi caso particular, que por cuenta del conflicto mi relación con mi madre se fracturó, entonces esta película también es como el volver sobre esa historia personal, el volver sobre esas preguntas de lo que implica ser una mamá en el marco de la guerra, y que en cierto aspecto también es una realidad queer, ¿no? Como el tomar la decisión de ser una madre u otra, ¿sí? Porque las madres, cuando toman decisiones, por ejemplo, de dejar a sus hijos o abandonarlos en un espacio pues en el que se sientan seguros, se queda esa idea, ¿no? Como del abandono, como una cosa pues absolutamente negativa, y la idea de la madre como una persona que es mala madre. Entonces también con esta película es como desmontar un poco eso, ¿sí? Como desmontar la idea del abandono, desmontar la idea de una maternidad que es mala o negativa, y simplemente entender que las mujeres toman decisiones por una u otra razón, y en este caso en el marco de la guerra pues son unas decisiones que son muy difíciles. Sí. Totalmente. Y eso que mencionas de que a la mujer es a la que le ponen el mal de todo, porque el hombre abandona, el papá abandona y es hombre, los hombres abandonan, el papá, la mamá tiene que estar ahí, sí o sí, ¿no? Es feo siempre estigmatizar totalmente eso sin entender estos contextos tan complejos y las decisiones que se toman por X o por Y circunstancia, que al final es para beneficio del hijo. Sí. Además, ahorita que mencionas esto, tú, Lucía, tu nombre es por el segundo nombre de tu mamá, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo llegas a esa...? Cuando yo decido cambiarme el nombre, esto fue como parte también, cuando estaba terminando mi pregrado en comunicación en Univalle, mi trabajo de grado era como un libro de ensayos sobre cuerpos, géneros y sexualidades a la luz del performance, y yo me pregunté cómo voy a hacer un texto académico sobre este tema sin tomar acción directa en mí. Entonces dije como que hay que hacer el performance del cambio de nombre, y fui a hacer todo el proceso. Y me puse como a seleccionar distintos nombres, y de repente una de las opciones era el segundo nombre de mi mamá, y sentí como que era el que tenía más sentido. Como también para renombrarme me gustaba, pero también como el ejercicio de hacer esas paces simbólicas con ella.
Pues muy bien, aquí tenemos a alguien disfrutando una rica comida. ¿Usted tiene alguna preguntita para Lucía? No. Ah, bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, por querer aquí. Ah, eso, los mejores amigos, amigas ahí siempre. Pues nada, yo creo que muchísimas gracias, Lucía, por habernos acompañado. ¿Tú ibas Para a decir finalizar, algo? nosotros tenemos como un pequeño ejercicio y es que el invitado, queremos que tú, Lucía, le digas algo a esa Lucía pequeña, a esa niña, algo. Está difícil. Asesina, ¿Qué se le más dice? difícil que eso. ¿Qué se le O sea, dice? El largo aliento ahí. ¿Qué le dirías? A ver, ¿qué le diría a esa Lucía pequeña? Yo creo que lo que le diría es como que es esa curiosidad y esa pasión que se va a generar en torno al arte va a evolucionar de una forma tal como que su propia identidad se va a volver arte. Profundo. Está muy lindo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Lucía, gracias por aceptar esta invitación, gracias por abrir tu corazón, por contarnos un poco de tu proceso, de tus proyectos. Muchísimas gracias a este espacio tan hermoso que nos dio Spectra para que pudiéramos estar aquí con Lucía. Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura de Cali por hacer posible este proyecto, por haber estado aquí en Cali. Un aplauso para toda esta vaina aquí en Cali. Y que es un cine en tránsito, ¿no? Es un cine que no se define. Y yo veo esta entrevista de esta forma. Maravilloso. Es un cine que está mutando y está cambiando. Y no necesariamente ha llegado a su final. Y no hay que definirlo tampoco. Va en un proceso de fluyendo, creciendo y avanzando. Muchísimas gracias, de nuevo muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Calideces. Gracias. Si te gustó este capítulo, suscríbete, dale like y comparte. Recuerda que en Café Ficticio todos tenemos una historia que contar.